Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el miércoles 8 de abril de 2026. Estamos a la mitad de la semana de Pascua. Todavía hay millones de estudiantes en vacaciones y también muchas otras personas que tienen ese privilegio, esa oportunidad de tomarse unos días de descanso. Hay que aprovecharlos si usted está en esa condición, porque ya el próximo lunes hay que regresar a la realidad de todos los días. Pero mientras eso llega, pues tenemos muchas noticias. Vamos con ellas. El gobierno de México impulsó un plan para aumentar la producción de gas natural y reducir la dependencia de las importaciones desde Estados Unidos. Irán interrumpió la navegación por el estrecho de Hormuz tras los ataques de Israel a Líbano. Amenazó con retirarse del acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, planteó que la prioridad del presidente Donald Trump se centra en la apertura del estrecho de Hormuz. En comisiones, senadores aprobaron el dictamen que ratifica a Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores y que se debatirá en el Pleno este mismo miércoles. Al comparecer ante los legisladores, el funcionario consideró que el informe del Comité contra la Desaparición de la ONU se extralimitó. Anuncia Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que todas las obras de vialidad que se llevan a cabo con motivo del Mundial de Fútbol estarán terminadas la primera semana del próximo mes de mayo. La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2024 revela un aumento de síntomas depresivos y enfermedades crónicas en adultos mayores, especialmente a partir de los 80 años. La hipertensión y la diabetes crecieron de forma notable, mientras que el uso de plataformas digitales también se incrementó. Más de 1,000 artistas se reúnen para poder ir en contra del fascismo que vive en diversos países como Palestina, Cuba y Venezuela. Es por eso que a través de un gran festival se buscará hacer conciencia de la necesidad de repensar el camino que lleva la humanidad. En el marco del Mundial de Fútbol 2026 se presentó la Tarjeta Azul, alianza colectiva impulsada por la Secretaría de Turismo y UNICEF para la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual infantil y que ahora incluye un acuerdo con plataformas de transporte. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Efectivamente, hay peligro en el camino, hay un asesino en el camino, en la ruta hacia la paz en Medio Oriente. ¿A qué nos referimos? A este acuerdo que se llevó a cabo anoche para establecer un alto al fuego de al menos 2 semanas, y que parte de este acuerdo era que Irán permitiría el paso de embarcaciones con hidrocarburos por el estrecho de Hormuz, que es uno de los sitios más importantes en el comercio internacional de gas y de petróleo. Sin embargo, en el marco de este acuerdo que permitió distender la situación, el conflicto que hay en los mercados internacionales, bajaron los precios del gas, del petróleo, subieron las bolsas. El asesino en el camino al que se refiere esta canción volvió a ser de las suyas. ¿De quién hablamos? De el genocida Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel,
que ha aprovechado esta circunstancia, la mirada internacional puesta en otro lado, para atacar a Líbano y para cerrar aún más el cerco de muerte que ha tendido en contra de las niñas, niños, mujeres, hombres palestinos. Ya hay reacciones. Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz y la situación vuelve a tensarse. Por eso escuchamos a Jim Morrison esta tarde con esta emblemática canción que se refiere precisamente a eso, a el riesgo que hay en el camino de construir la paz en el mundo, de construir un espacio de convivencia entre todas, todos y todes, y que es generalmente amenazado por asesinos sin escrúpulos como este personaje que ha entrado ya prácticamente a la categoría deleznable y que es acompañado de otro personaje que anda por ahí, que se llama Donald Trump. ¿Lo vamos a permitir? Pues hay poco que se puede hacer desde México, pero siempre se puede denunciar y mantener la mirada en esto que es importante. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto como WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Nos puede escribir a Imer Noticias en Instagram y en Facebook, o bien enviarnos mensajes, comunicarse a través de X o de Threads, hilos. Allí nos ubica como @Imer_Noticias. A mí me encuentra en X, antes Twitter, como @ANajarNajar. Estaremos muy pendientes de todas sus comunicaciones. Y mientras tanto, le envío un fuerte abrazo de parte de todos los compañeras y compañeros del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER que trabajan día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del IMER se encuentra Alberto Palomino en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Así es el plan para reducir la dependencia de gas tejano. Esta mañana, en la conferencia del pueblo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de parte de su equipo de gobierno, en esta ocasión el equipo que se encarga de la energía, de petróleo, de la electricidad, presentaron una propuesta, un plan para incrementar la producción de gas natural en México, así como una propuesta para incrementar la generación de energías renovables, que pasaría del 24%, que es actualmente el estándar, al 38% del total de la energía que se consume en México para el cierre del sexenio, es decir, en 2030. Esto implica el análisis muy puntual de todas las fuentes de energía, de hidrocarburos y de otras alternativas con las que cuenta México para tomar la mejor decisión y reducir la dependencia de las importaciones de otros países, particularmente de Estados Unidos. ¿De qué se trata toda esta propuesta? Hazel Zamora, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, para ti y para todo el auditorio que nos acompaña. Como bien mencionas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una estrategia para aumentar la producción de gas natural en México con el objetivo de fortalecer la soberanía energética del país. En su participación, la secretaria de Energía, Luz Helena González, explicó que el gas natural es el combustible de menor impacto ambiental y es clave para la industria, los hogares, la generación de electricidad y la producción de fertilizantes. Asimismo, señaló que ante la construcción de cinco plantas de ciclo combinado y el impulso del programa de fertilizantes de Pemex, el consumo de gas natural podría aumentar hasta un 30% hacia el final del sexenio. Sin embargo, de los 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que actualmente se consumen en México, el 75% es importado de Estados Unidos, principalmente de Texas y California. Esta dependencia tiene impactos para la soberanía energética del país. Así lo advirtió la secretaria de Energía. ¿Por qué? Pues porque nos genera incertidumbre en la garantía del suministro, nos hace vulnerables ante modificaciones en el precio internacional. Hay riesgos incluso por climáticos, como pasó en años anteriores por el congelamiento de ductos en Estados Unidos y derivado de conflictos internacionales como lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Es decir, pues al depender de otros países para acceder al gas, pues existe una incertidumbre en la garantía del suministro y al final estamos expuestos a decisiones que están fuera de nuestro control y recaen en decisiones de empresas extranjeras o de otros países o de situaciones que se pueden presentar a nivel internacional. En su participación, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, señaló que México cuenta con amplios recursos que no han sido plenamente aprovechados. Indicó que según estimaciones de Pemex, la producción de gas natural podría pasar de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 4,000 millones hacia el final del sexenio. Añadió que en una década el país podría incluso producir hasta el 90% del gas natural que consume. Vamos a escucharlo. Al final de los próximos 10 años podríamos llegar prácticamente a 8.6 de producción de gas. Si comparamos con la gráfica que había presentado la secretaria, que tenemos un consumo actualmente de 9, digamos en números redondos 9, y llegamos a 8, estaríamos muy cerca, pero muy cerca de la autosuficiencia si aprovechamos estos recursos. No obstante, la sustracción de gas natural implica desafíos ambientales importantes. Hay que recordar que existen dos tipos de yacimientos de gas natural. Uno que son los convencionales, donde el gas se obtiene al perforar el suelo y sale por presión natural, y los no convencionales, donde el gas se encuentra atrapado entre rocas. Estos últimos, los no convencionales, la extracción requiere procesos más invasivos como la perforación horizontal y la inyección de agua y arena, procedimientos que son conocidos como fracking. Ante ello, la presidenta anunció la creación de un comité de especialistas en agua, geología, medio ambiente y explotación sustentable que presentará recomendaciones para definir alternativas sin afectar el entorno y las comunidades. Vamos a escuchar a la presidenta. Entonces, a la pregunta, ¿vamos con el gas no convencional? Sí o no, decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al POLI, acercarnos al instituto, a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico, especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando pues que realmente tengan, que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? Además, la mandataria refirió que un equipo técnico lleva 4 meses evaluando este tipo de explotación y ha visitado Texas, California y Canadá, donde buscan en la literatura nuevas tecnologías para sacar el gas natural del lado no convencional. Vamos a escuchar a la presidenta. ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país.
¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Que se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho. Pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo. No es que si se toma la decisión de que sí, con esta tecnología mañana ya lo tenemos. No, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas. Y además de la producción de gas natural, el gobierno federal plantea otros 2 ejes para la soberanía energética, que es la eficiencia energética y la expansión de energías renovables. En particular, se busca aumentar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias al pasar del 24% actual al 38% hacia 2030. Esta es la información que les tengo, Alberto. La información. Muchas gracias, Hazel Zamora. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, que tengas también una buena tarde. Es importante destacar esta información que se presentó hace un rato en la conferencia del pueblo. No hay una decisión tomada sobre la forma en la cual se va a explotar o no los yacimientos de gas no convencional en México. Es decir, en sentido contrario a lo que ya algunos medios internacionales y también otros comerciales de México, medios nacionales, están ya señalando, no es verdad que se ha tomado ya la decisión de extraer gas con el método del fracking. Por ejemplo, el diario El País ya lo tiene en su portal muy destacado en internet, diciendo que México anuncia abiertamente la incursión en el fracking para extraer gas. Eso es mentira, no se ha tomado esta decisión. Lo que se dio a conocer esta mañana es que se ha creado un comité de expertos que van a analizar todas las alternativas que sean necesarias para tomar una decisión de la forma en que se puede extraer o se va a extraer o no los yacimientos de gas no convencional que tiene México y que se encuentran atrapados bajo una gran capa rocosa. Y lo que se informó esta mañana es que existe esta intención de analizar, y al mismo tiempo lo que se ha informado esta mañana, como escuchábamos a nuestra compañera Hazel Zamora, es el proyecto de reducir la dependencia que existe de algunos hidrocarburos como el gas natural de las importaciones provenientes, por ejemplo, de Texas. Y más importante aún es este proyecto de incrementar a 2030 la cantidad de fuentes de energía renovables que actualmente representan el 28% del total de la electricidad, por ejemplo, que se consume en México. Se extrae de esta manera y se obtiene de esta manera, y el proyecto, el objetivo es que esto suba de manera importante al 38%. Ahora es de 24% y la idea es que suba al 38% en 2030. Esto es necesario puntualizarlo porque ya existe desde el primer momento esta gran infodemia para tratar de afirmar sin sustento que ya se va a utilizar el método de fracking en México. Y esto es necesario puntualizarlo de manera correcta porque existe una intención desde el gobierno del presidente López Obrador de no utilizar este método por el gran daño que había en su momento todavía al utilizar de sustancias químicas pues de gran impacto en el medio ambiente para extraer este gas. Hay métodos que no son contaminantes de esa manera, pero se va a analizar primero si se pueden o se deben utilizar o no en México. Así es que si le llega a usted ahí en la información, en el chat del vecino, de la vecina, de la tía, de la abuelita, que ya México va a usar el fracking, es mentira. No hay decisión tomada. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Diana Valenzuela. Ella es economista, asesora en la Cámara de Diputados, analista también de los medios públicos. Diana, ¿cómo está? Buenas tardes, les saluda Alberto Nájar, gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Alberto? Encantada de estar aquí contigo y con tu querida audiencia.
Un tema que nos llama la atención es esta crisis que hay a nivel mundial por el conflicto armado en Irán, que ha elevado los precios de los hidrocarburos a niveles pues realmente importantes. Y eso implica que aumente el precio de la gasolina y el diésel. Pero en México hay circunstancias que han permitido que esta volatilidad no afecte de tal manera como ha ocurrido en otros países. ¿Por qué, Diana? Cuéntenos. Sí, bueno, aquí recordar que el actual conflicto global, pues lo que está haciendo es disminuir el tema de los precios, ¿no? O bueno, el tema también de las ganancias, de la soberanía y por supuesto también de la extracción y de la exportación e importación de petróleo justo en el estrecho de Hormuz, que es el que se encuentra precisamente en este territorio en disputa. Entonces, hay que comentar que mientras en el mundo existe una gran crisis con respecto al tema petrolero, que además el petróleo es un hidrocarburo, el petróleo, perdón, es un hidrocarburo que va a permitir que otro tipo de generación de energías se produzcan, como por ejemplo la gasolina, la electricidad, el diésel y el gas natural, pues sabemos que estos precios tan altos, tan elevados a nivel global, pues no están controlados por los países, ¿no? En este caso, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo y por ende de otros derivados y otros hidrocarburos, pues no están controlados directamente por la guerra, al menos en México, ¿no? Sin embargo, lo que se ha sostenido en la actualidad es que sí se pueden amortiguar estos precios derivado de las diferentes políticas macroeconómicas que pueda impulsar un país, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las decisiones que se han tomado a partir del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es implementar una serie de amortiguamiento en tema de impuestos para poder subvencionar la gasolina en aproximadamente 5,000 millones de pesos semanales, ¿no? Lo cual es bastante lógico en un tema de prosperidad compartida, pues los insumos que, por ejemplo, en otros gobiernos, las ganancias extraordinarias y excedentes que se iban a manos de privados, pues ahorita lo que se está haciendo, pues prácticamente es socializarlo entre la población, ¿no? Entonces, México tiene una gran dependencia en hidrocarburos, que básicamente los hidrocarburos son el petróleo, el gas, de donde salen el combustible y la electricidad, pues son un sustento bastante pesado para la economía mexicana, porque nos representan aproximadamente 1.3 billones de pesos al año, ¿no? Lo que también representa un 15% de los ingresos públicos, es decir, está ingresando a las arcas del gobierno, pues prácticamente la mayor parte del presupuesto, que incluso también se invierte en programas sociales. Entonces, parte de las estrategias del gobierno ha sido no solo desde el sexenio anterior, por ejemplo, la compra y la adquisición de Deer Park, ¿no? Sino también, por ejemplo, Dos Bocas, ¿no? Que han sido estas grandes proyectos prioritarios en los cuales lo que se busca pues es la extracción que se tiene de petróleo, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que tú comentabas hace rato con el fracking, ¿no? Estas son unas extracciones convencionales que se hace a nivel, por ejemplo, marítimo, para extraer el petróleo y a su vez producir sus derivados. Y entonces lo que se está haciendo es precisamente eso, ¿no? Inyectarle mayor presupuesto al tema de la soberanía energética, que también la soberanía energética se recuperó en estos sexenios y pues que la mayor parte de los excedentes que hay con respecto a la renta petrolera se queden no nada más en el país, sino también se puedan socializar en el pueblo. Entonces son parte de estas grandes, digamos que iniciativas, pero también grandes aportes a la economía y sobre todo a este tema que en la actualidad está siendo pues muy descabellado para algunos países que tienen no solo esta apertura y exportación e importación de petróleo en Irán, sino que también no han creado las condiciones necesarias para que pues el pueblo, ¿no? Los pueblos sean los menos afectados por estas rentas petroleras. La presidenta Claudia Sheinbaum comentaba esta semana, Diana, que se han invertido cerca de 5,000 millones de pesos semanales en la utilización del IEPS para mantener estable los precios de los combustibles. Esto puede parecer una cantidad importante de recursos de impuestos utilizados para este propósito, pero a mí me llama la atención lo que implica esto que se llama costo-beneficio en la economía. ¿Cuál podría ser el impacto negativo que hubiera en México si no se invirtieran estos miles de millones de pesos para mantener estable el precio de los hidrocarburos, Diana?
Bueno, en principio, recordar que esta subvención es parte de estas estrategias de prosperidad compartida, ¿no? Lo que implementa la presidenta, lejos de las narrativas de la derecha que decían que se iban a incrementar los impuestos, es por el contrario, ¿no? Se está disminuyendo un impuesto que nos afecta directamente a todas y todos los mexicanos, que es a través del impuesto especial sobre productos y servicios, que sabemos que este famoso impuesto, pues únicamente lo que busca es retribuir al gobierno de alguna forma por el impacto que pueda haber en el medio ambiente, ¿no? Entonces, desmontar la narrativa de que iba a haber un aumento de impuestos. En absoluto ha habido un aumento de impuestos, al contrario, se han subvencionado al menos el impuesto para la gasolina, y esto en efecto representa un gran aporte para la economía de las y los mexicanos, ¿no? Y esto impacta directamente en el tema de la inflación, ¿no? Si bien, por ejemplo, la inflación tiene que ver con la demanda interna de la gasolina en nuestro país, pues evidentemente si no se estuvieran subvencionando o si no se estuviera cubriendo estos 5,000 millones de pesos a través del subsidio a la gasolina por parte del gobierno, pues la inflación, por ejemplo, nos podría llevar a niveles de hiperinflación en nuestro país, algo que, por ejemplo, sí ha sucedido en otros países de América Latina como Argentina y Venezuela, a pesar de que las dos tienen economías completamente antagónicas, ¿no? Diferentes. Pero en México, a diferencia también de lo que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde el incremento al precio de la gasolina fue de aproximadamente 20%, ahí, por ejemplo, las ganancias no se quedaban y no se socializaban en el pueblo, sino únicamente se las quedaban los capitales privados, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita es que se está conteniendo la inflación. Ahorita hay una proyección para 2027 de un 4,6% de la inflación, es decir, un punto con respecto a este año, y digamos que no es un impacto tan grave derivado de que el aumento al precio de la gasolina pudo haber crecido incluso un 40%, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la Magna, el precio de la Magna está alrededor de 24 pesos. La Magna es aquella gasolina que, bueno, utilizamos en nuestros vehículos particulares diariamente. Ahora, lo que está buscando la presidenta es que también con esta subvención baje el precio del diésel, que el diésel se ocupa, por ejemplo, pues para ya cargamentos mucho mayores, ¿no? De toneladas de alimento, de toneladas de semilla, y lo que busca la presidenta es que se estabilice o que no suba, y esto precisamente para que no impacte en la distribución de medicamentos, por ejemplo, en la distribución de alimentos y en la distribución de elementos de consumo final que son básicos para la subsistencia humana, y que entonces ese gasto no lo cubre el consumidor, algo que sí ocurre, por ejemplo, en esta lógica neoliberal, ¿no? Sino que más bien el gasto se ha consumido y absorbido a través del Estado, que finalmente tiene absolutamente la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Y entonces aquí entramos otra vez en este sistema donde el petróleo ya no financia todo el Estado como antes, ¿no? Pero sigue siendo una clave importante, porque entonces cuando sube el petróleo internacional, que el aumento del petróleo no es algo que esté determinado únicamente por la economía nacional, pues también aumentan los ingresos del gobierno, ¿no? Aunque eso no es lo que se está estimando, porque finalmente lo que se busca también es que haya una presión mucho más controlada hacia la inflación. Recordemos que apenas salieron los precriterios macroeconómicos para 2027, y ahí lo que se busca es que lo que ya se está produciendo de petróleo tanto en Dos Bocas como en Deer Park, pues aumente su producción, porque todavía no están, digamos que produciendo a su máxima capacidad, ¿no? Entonces también se está buscando que que Dos Bocas y que Deer Park pues funcionen a su capacidad absoluta, y entonces también puedan cubrir esta demanda interna, que finalmente es lo que preocupa, ¿no? La demanda nunca la demanda al menos de gasolina, como decía, por ejemplo, en su momento algún senador del PAN, no va a disminuir, al contrario, está aumentando, porque tanto la gasolina como el diésel y la electricidad pues se producen a partir de estos derivados del petróleo. Sí, sí, porque que llaman los economistas, ustedes, Diana Valenzuela, economista y asesora en la Cámara de Diputados, la llama la famosa demanda inelástica, que es uno de los temas que de pronto cuesta trabajo entenderle. Al final del día, la última pregunta, sí, la última pregunta, porque siempre va a necesitar gasolina, o sea, de esto no se puede uno escapar mientras no haya una alternativa de transporte, pues es justamente esta situación que se vive en el mundo entero. Mi última pregunta, Diana Valenzuela, es esta: ¿hasta dónde el tipo de petróleo, que es el que mayormente se extrae ahora en México, que es del tipo pesado, puede ser también una especie como de apoyo
ante la inestabilidad de los precios a nivel global, puesto que el que más se comercia es el petróleo de tipo ligero. ¿Esto ayuda o no? Sí, sí ayuda, sin embargo, lo que mencionó hoy la presidenta también es clave, ¿no? Se están buscando otro tipo de extracción porque finalmente el petróleo que produce México, se tiene que refinar fuera de México para después devolverlo y entonces sí generar las diferentes derivados, ¿no? Que son gasolina, que en principio es el que ocupamos en México en un 30% del uso de los derivados. En segundo lugar, electricidad, que es el 17%, el diésel, que es el 17%, y por último, el gas natural, ¿no? Incluso el gas natural es lo que nos permite, en un 59% de los casos, obtener la energía para generar electricidad que consumimos todas y todos. Entonces, el gas LP va a ser necesario, digo, perdón, la mezcla mexicana, ¿no? Que es el petróleo que produce el gas LP, pues va a tener que ser necesario crear estas formas para, digamos que poder producirlo, porque en la actualidad estamos dependiendo completamente de Estados Unidos, sobre todo de los gasoductos que hay y que importamos el gas de Estados Unidos, porque eso representa, por ejemplo, el 70% del gas natural que consumimos, ¿no? Que son aproximadamente 6.500 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, por ejemplo, que se pudiera producir eso aquí en México sería fantástico, pero para que eso suceda, primero se tienen que explorar las diferentes formas de extracción y saber si algunos de los formas, ¿no? Del uso y también de el petróleo que hay en México, pues nos puede dar para ampliar ese mercado, ¿no? En la actualidad no ha habido extracción de este tipo de petróleo, pero supongo que tanto en el sector energético como, por ejemplo, las diferentes estrategias que tiene Pemex, seguramente se va a lograr por ahí generar la soberanía energética, pero también el consumo de gas y de electricidad pues de manera mucho más autónoma. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda porque, como bien señalas, Diana Valenzuela, economista, no depende de decisiones políticas en México. Esto supera inclusive las fronteras de toda la región. Por lo pronto, muchas gracias, Diana Valenzuela, por este análisis con la audiencia de Imer Noticias. Al contrario, un gusto. Hasta pronto, que tengas buena tarde. Es economista Diana Valenzuela, asesora de la Cámara de Diputados también y analista de los medios públicos en estos detalles de cómo se comporta el mercado internacional de los hidrocarburos y de qué manera le impacta a nuestro país. Hay una gran dependencia del gas natural con el que se produce electricidad, sí, pero también del que se utiliza para la elaboración, por ejemplo, del acero, que es una de las industrias más importantes de nuestro país y donde también cientos de miles de casas en México utilizan el gas natural pues para su vida diaria. Por eso es importante este anuncio que se hizo esta mañana en Palacio Nacional y los detalles que nos ha presentado nuestra entrevistada. Vamos a otros temas. ¿De veras le ganó Trump a Irán? Esa es la pregunta de los 64,000. Si usted tiene ya algunas décadas, como aquí su servidor, recordará con toda certeza ese premio que había en la televisión mexicana con Pedro Ferriz padre, que era un concurso de conocimiento en el cual pues los participantes tenían que responder preguntas realmente muy muy complejas sobre temas muy muy específicos y el ganador se llevaba 64,000 pesos. Por eso es que esta pregunta es de esas. ¿De veras le ganó Donald Trump a Irán como anda presumiendo, como presume desde ayer por la tarde noche tras este acuerdo de alto al fuego con el ejército de Irán? Pues no está muy clara la respuesta si tomamos en cuenta los elementos que hay alrededor de lo que sucede en Medio Oriente. Vamos por partes. Mire, este acuerdo se anunció ayer gracias a la mediación del gobierno de Pakistán. Irán lo aceptó con condiciones. Donald Trump dijo que era una victoria suya. Pero horas después, la circunstancia pues se ve muy distinta. Irán, por ejemplo,
ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz después de que Israel mantuvo sus ataques en contra del pueblo de Líbano. 112 personas han sido asesinadas por Israel en las últimas horas. Esto de acuerdo con información oficial del gobierno de Líbano. Irán había dicho que se retiraría de este acuerdo si seguían los ataques porque considera que Líbano tiene que también beneficiarse de este cese de las hostilidades y forma parte del acuerdo que se ha establecido con Estados Unidos. Donald Trump, en una entrevista telefónica, dijo que los ataques de Israel contra Hezbollah son una escaramuza. Así le llamó al asesinato de 112 personas. Una escaramuza separada de la guerra contra Irán. Dijo Trump que no es parte de este acuerdo de alto al fuego que alcanzó con Irán. Al final del día la discusión está allí. Lo que no se acaba de entender por parte de Donald Trump, sí, sus asesores, pero no estamos muy ciertos si lo escuchan o no. Lo que no se acaba de entender es que se habla de un conjunto. No se habla de, no se puede separar a Irán de Líbano, como no se puede separar Palestina de los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos de un mismo espacio donde conviven orígenes étnicos, pero también religiosos. Hablamos de un mismo conglomerado. El mundo árabe es eso, un mismo espacio. Entonces, si se ataca al Líbano, pues se está atacando al mundo árabe. Y esto no lo acaban de entender Donald Trump. Quien sí lo tiene claro es Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que ha aprovechado esta circunstancia para mantener su cruzada bíblica, para tratar de quedarse con todo el territorio de Medio Oriente bajo la tesis de que Israel, los judíos, los israelíes son los únicos con derecho a permanecer con vida en ese territorio que reclaman como suyo porque alguien les dijo, según el Antiguo Testamento, que les pertenece. Al final del día, lo que tenemos ahora es una nueva crisis militar en Medio Oriente. La Armada de Irán ha advertido a las embarcaciones que permanecen en la zona que tengan cuidado. De acuerdo con el diario británico The Guardian, cualquier embarcación que intente pasar por el estrecho de Hormuz será atacado y destruido, según dice The Guardian. Solamente este miércoles 2 barcos han logrado pasar por esta zona y no llevaban petróleo ni tampoco gas. De acuerdo con la plataforma de seguimiento en internet Marine Traffic, hay cientos de buques que están en el área a la espera de poder cruzar por el estrecho de Hormuz. Hablamos de unos 35 kilómetros lineales entre Qatar y entre Irán en esa zona, y por eso es necesario que se permita el paso. Es una zona por donde transitan el 25-30% de todos los hidrocarburos que se consumen en el planeta entero. Ahí están a la espera 426 petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo, 19 buques de gas natural licuado. Están a la espera de que se permita el paso. Esta complicación tiene ya varias semanas. El gobierno de Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz como una represalia a los ataques de Israel y de Estados Unidos. Y recuerde usted, este acuerdo pues se dio a conocer el día de ayer. ¿De qué se trata? Jessica Leal nos cuenta. Estados Unidos e Irán alcanzaron este 7 de abril un acuerdo temporal de alto el fuego condicional de 2 semanas para rebajar la tensión en el estrecho de Hormuz, la ruta marítima por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas licuado natural que se comercializa en el mundo. Ese pacto, mediado por Pakistán, consta de 10 puntos presentados por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que Washington consideró una base para negociar. ¿Cuáles son los puntos de ese acuerdo? 1. Cese de hostilidades.
Estados Unidos suspenderá la campaña de bombardeos contra Irán por 14 días y evitará la destrucción de infraestructura crítica amenazada previamente. 2. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos. 3. Apertura del estrecho de Hormuz, fundamental para el petróleo. Irán permitirá el tránsito diario limitado de buques por esa vía durante 2 semanas bajo un protocolo de paso seguro, supervisado y regulado por la República Islámica. Tanto Irán como Omán podrían cobrar peajes o tasas de navegación a los buques que crucen el estrecho, una novedad histórica para una vía que hasta ahora se consideraba de libre paso internacional. 4. Levantamiento de todas las sanciones primarias impuestas directamente por Estados Unidos contra Irán y levantamiento de todas las sanciones secundarias contra entidades y países que hagan negocios con Irán. 5. Pago de compensaciones por los daños causados a Irán durante el conflicto mediante la creación de un fondo de inversión y financiero. 6. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. 7. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio como parte de su programa nuclear civil y abrir la negociación sobre el nivel de ese enriquecimiento. 8. Negociaciones de paz bilaterales y multilaterales con países de la región. Ambas partes iniciarán un diálogo con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo que incluye el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes y garantías de no agresión. 9. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan atacado a los grupos de resistencia. 10. Derogación o terminación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Consejo de Seguridad de la ONU, así como aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de Naciones Unidas. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí pues en qué consiste este acuerdo que está de nuevo en riesgo. Mientras tanto, pues los mercados han reaccionado a lo que sucede en Medio Oriente. Bajaron, por ejemplo, los precios de los hidrocarburos. El petróleo Brent, que es el de referencia europea, cuando digo de referencia me refiero a que es el que más se vende. Por eso es que se toma como la referencia. Se desplomó en 16 puntos, no se desplomó, bajó 16.7%. Está en $91 por barril. Está bajo el precio que llegó a alcanzar hace algunas semanas, más de $100 por barril. El West Texas Intermediate, que es el que más vende, el más se comercializa del petróleo de Estados Unidos, bajó 18%, está en $92, ahí andan más o menos. Llegó a estar en $120. En tanto, la mezcla mexicana, el barril de petróleo mexicano, que subió también a más de $100, pues está en proceso de cotización. No es, vamos a decirlo de esta naturaleza, de esta manera, como es petróleo de tipo pesado, no es tan comercial. Sin embargo, pues sí está allí presente en los mercados. El petróleo ligero, que todavía exporta a México, está también en más o menos los 90 y tantos dólares. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló sobre lo que sucede en Medio Oriente. Dice que la prioridad de Donald Trump es que se mantenga abierto el estrecho de Hormuz y no habrá paso atrás en ese tema. Vamos a escucharla. Bueno, con respecto a los primeros informes de los medios estatales iraníes, el presidente fue informado de ellos antes de que yo subiera al podio. Eso es completamente inaceptable. Y de nuevo, se trata de un caso en el que lo que dice públicamente es diferente a lo que dice en privado. Hoy hemos visto un aumento del tráfico y reitero la expectativa y exigencia del presidente de que el estrecho de Hormuz se reabra de inmediato, de forma rápida y segura. Esa es su expectativa. Se le ha comunicado en privado que eso es lo que está sucediendo y que estos informes públicos son falsos. Le preguntaron a la vocera de Donald Trump qué pasa con los ataques de Israel a Líbano, que de acuerdo con el gobierno de Irán violentan este acuerdo que alcanzó con Estados Unidos. Esto respondió Karoline Leavitt.
Líbano no forma parte del alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas. Como sabes, el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado anoche en apoyo del alto el fuego y de los esfuerzos de Estados Unidos. Y también le aseguró al presidente que seguirá siendo un socio útil durante las próximas 2 semanas. Repito, estoy seguro de que esto seguirá siendo objeto de debate entre el presidente, el primer ministro Netanyahu, Estados Unidos, Israel y todas las partes involucradas, pero por el momento no están incluidas en el acuerdo del alto el fuego. Ahora bien, las negociaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos siguen con la intermediación del gobierno de Pakistán. Habrá encuentros en los próximos días. Sobre esto, dijo Caroline Leavitt, no va a ir Donald Trump, pero sí sus representantes. Vamos a ir. Puedo anunciar que el presidente enviará a su equipo negociador encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el enviado especial Wycroft y el señor Kushner a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana. La primera ronda de esas conversaciones tendrán lugar el sábado por la mañana, hora local, y esperamos con intereses esas reuniones presenciales. En Washington hay una reunión de Marco Rubio, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller estadounidense, una reunión con Mark Rutte. Él es el secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Está prevista una reunión, un encuentro entre Rutte y Trump en la Casa Blanca. Esto va a ocurrir en las próximas, ya en cualquier momento. En esta reunión entre Mark Rutte y Marco Rubio se analiza la amenaza de Donald Trump de abandonar la OTAN, algo que se interpreta, más bien lo dijo así abiertamente, como una represalia a la posición de los países europeos de no participar en la guerra, en el conflicto armado de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Esto está en la conversación. Trump no puede decidir él solito salirse de la OTAN, necesita el respaldo de todo el Congreso o la mayor parte de los legisladores del Capitolio y del Senado. De otra manera no podría ser posible. Mientras tanto, pues la ONU ha condenado los ataques de Israel contra Líbano. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un comunicado donde advierte: la magnitud de la matanza y la destrucción en Líbano es sencillamente espantosa. Una matanza de este calibre, apenas unas horas después de haber acordado un alto al fuego, resulta inconcebible. El acento a su lado. Dentro de todo esto que le hemos presentado, que no son necesariamente noticias muy buenas, nos da mucho gusto, nos rebotamos de alegría, porque está con nosotros Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Hola, querido Alberto, audiencia del IMED, qué gusto saludarte otra vez. Igualmente, en la mañana se hicieron anuncios importantes para reducir la dependencia de hidrocarburos del exterior. Esto, de alguna u otra manera, ya empezó a generar infodemia, ya platicábamos sobre esto hace un ratito, pero queremos escuchar tu mirada, ver tu mirada más bien y escucharte. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué piensas, Azul? Bueno, creo que no escuché lo que conversaste con tu audiencia sobre esto en la mañana, pero no en la mañana, sino al principio del programa, sino más. Pero creo que es importante, Alberto, de entrada, pues un poquito sí poner el foco en qué es lo que se planteó en la mañana. En la mañana no se da por hecho un plan para extracción y producción de gas. Lo que se hace es decir, tenemos identificada una necesidad que es reducir la dependencia de gas que tenemos en el extranjero, y de ahí entonces vamos a analizar cuáles son las posibilidades para hacerlo, para poder ser más autosuficientes, para poder sustituir esta importación de gas que tenemos a partir del conocimiento interdisciplinario de expertos que puedan analizar de qué manera lo podemos hacer de manera sostenible, sustentable, es decir,
no a partir de técnicas que, bueno, no solamente están prohibidas en México, sino que están prohibidas porque está documentada su nocividad en el medio ambiente y a nivel ecológico y etcétera. Estamos hablando particularmente del fracking, ¿no? Que es la técnica pues que más se ha utilizado en el último tiempo porque pues hace más rápido todo. Y porque puede llegar más profundo, ¿no? Pero sí es importante esta distinción, es decir, no se habla de tenemos esta necesidad y entonces vamos a permitir el fracking, sino vamos a ver qué es lo que se puede hacer con dos premisas. Una, si queremos recuperar la soberanía energética en materia de gas, pero por otro lado también queremos proteger el medio ambiente. Entonces, creo que esta dualidad de prioridades, que de pronto por momentos parecen que son irreconciliables y sobre todo para las grandes industrias, pues en México y el gobierno mexicano sí se las está planteando. Y bueno, pues hay que estar siguiendo muy de cerca cuáles son las conclusiones a las que lleguen. Yo no soy especialista en el tema, pero creo que de entrada son buenas noticias que se hable de un análisis primero. Ahora, creo que esto vuelve a poner sobre la mesa cosas que pues están ahí suspendidas, que nos refieren pues la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo de los países, particularmente en países donde se necesita industrializar también para poder generar más riqueza y que esa riqueza pueda ser redistribuida, pero el equilibrio entre eso, que todavía, en lo que todavía está México y para eso está también el Plan México y etcétera, y la necesidad de cuidar el planeta. Creo que ahí pareciera una dicotomía, pero lo que ahora, el proyecto de nación que se está planteando en este momento, pues sí está, digamos, analizando y poniendo en el centro estas dos grandes necesidades, ¿no? O sea, no pasando de una por encima de la otra y sin dejar de reconocer, pues que estamos en un momento, no México, no los países subdesarrollados, sino el mundo entero, en donde todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles, ¿no? Y no renovables, pues, y contaminantes y etcétera. O sea, recordemos que el gas es una de las de los que más se consumen en el mundo, y bueno, los grandes países industrializados en este momento, ¿no? Que son también los que más contaminan. Ahora, eso no quiere decir que entonces en México, si contaminamos menos, entonces pues hay que seguir contaminando. No, creo que está muy importante que se plantee justamente que eso no debe pasar y que la ruta que se establezca hacia adelante, entonces tiene que contemplar también eso. Pero dentro de todo, pues está la conciencia también de que, bueno, 75% del gas que consumimos pues proviene de Estados Unidos y eso nos pone en un estado muy vulnerable. Esas son también cosas que hay que considerar y que nunca habían estado tan patentes como en los últimos años, primero por Ucrania y ahora y de una manera más grave por la guerra contra Irán. Entonces, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, sin que eso significa, entonces vuelvo, ¿no? Entonces vamos a hacer fracking. Pero pues los datos también sí importan, digamos, como para tener la película completa, y aquí hay otra cosa que me parece importante. Decía la secretaria de Energía, Lucilena González, que tenemos una gran necesidad de consumo que no hemos podido hacer sustentable eléctrico y también para la industria, ¿no? Pero ese consumo, digamos, una parte tiene que ver con esa importación del gas, y lo que estaba planteando es esa importación o lo que está, solventando el gas que importamos. Lo que queremos es que se sustituya de dos formas. Uno, viendo, o sea, esta parte que comentábamos, ¿no? Viendo de qué manera se puede hacer de manera sustentable, pero por otro lado también está esta otra parte, y es un porcentaje que ahora es minoritario, pero que justamente se tiene en el radar para hacerlo seguir creciendo, que es el de las energías renovables. Renovables, exactamente.
renovables y no contaminantes, ¿no? Ahora está hablando más o menos de un 25-27% que se quiere hacer crecer al 35%, y eso hace que entonces se empezara a depender también menos de este insumo del gas, empezara a desarrollarse otro tipo de formas de conseguir esta energía, y para la electricidad y para las otras cosas que también se ocupa el gas. Pero pues la otra parte, digamos, eso no nos haría autosuficientes, ¿no? La otra parte pasa, pues sí, por desarrollar de todas maneras mecanismos que en donde no tengamos que estarlo importando un gas que, dicho sea paso, pues se reconoce que se extrae de manera contaminante, ¿no? Porque en Estados Unidos, claro que hacen fracking. Entonces, bueno, ahí están como los dilemas, están cosas que parecen contradicciones, pero que puestas en la mesa, pues sí creo que llevan a un análisis que pudiera llevar a una solución en donde todo esté engranado, ¿no? Y bueno, donde también tengamos la conciencia de que, de todas formas, este es un proceso gradual, por un lado, y por otro lado, pues también entonces en esta materia pues no necesariamente vamos a alcanzar a ser totalmente autosuficientes en un tiempo todavía determinado hasta que no se desarrolle más la tecnología y otro tipo de energías, ¿no? Que no dependan del gas. Claro, porque además aquí un tema importante, y era justo lo que comentábamos al inicio de este servicio informativo Azul Alzaga, era este asunto. No se ha tomado ninguna determinación de utilizar el fracking. Se va a crear un grupo de expertos que van a recomendar o no el que se utilice o no esta técnica, pero lo importante también, y es mi última comentario, Azul, es este otro lado. Se va a aumentar la producción de energías renovables porque hay una gran capacidad y una gran posibilidad. Tenemos grandes extensiones donde se puede utilizar la energía solar. Y tenemos, por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, donde la energía eólica también funciona, sin contar la gran cantidad de ríos que pueden aprovecharse hay un gran potencial ahí de esta manera, ¿no lo crees? Sí, totalmente, y eso es parte de lo que se está desarrollando de manera paralela, ¿no? Pero lo que yo entendí por lo que se dijo en la mañana, por lo que hemos estado viendo, es que eso no hace que se niegue la necesidad que todavía tenemos en términos de la demanda actual de gas para resolver ciertos temas, ¿no? Entonces se tiene que trabajar todo de manera paralela, desde luego, y por eso creo, y repito, Alberto, que será muy importante ver qué es lo que definan y lo que expliquen este comité de expertos sobre los escenarios para la extracción de gas natural o no, que es lo que planteó la presidenta de la mañana. Exactamente, todavía falta. Pero mientras tanto, te agradezco, Azul, que hayas tenido la oportunidad de conversar con la audiencia de Imer Noticias este miércoles. Cuídate mucho, gracias. Siempre es un gusto, Alberto, un abrazote. Abrazo, hasta pronto. Nuestra colega periodista Azul Alzaga, ella es la conductora del espacio estelar de la televisión pública, Punto de Referencia. Andaba en la calle, pues sí, es que a todo el mundo andamos del tingo al tango, como dice mi papá. Aumenta el acceso a servicios médicos en México, revela el INEGI. Que este es uno de los datos que se presentaron esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI. La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2024 revela que ha aumentado hasta en 89%, de acuerdo con los entrevistados, el acceso, la posibilidad de tener acceso a servicios de salud en el sistema público de salud. Pero también hay otros datos que son preocupantes, que son reales y que forman parte de nuestra realidad, de dónde venimos. Natalia Matamoros, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. De acuerdo con la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, en 2024 los síntomas depresivos como tristeza, problemas para conciliar el sueño, falta de energía y cansancio se incrementaron en los adultos mayores a partir de los 80 años. Los casos de depresión, según el estudio, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. La población mayor de 80 años es más propensa a padecer trastornos relacionados con la depresión que la comunidad con edad comprendida entre 50 y 59 años. Así lo expuso Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadística del INEGI. Escuchemos. Vemos un incremento importante conforme avanza la edad de las personas, particularmente para las mujeres, aunque también se ve el incremento para los hombres. 42% de las mujeres de 80 años y más señala tener 5 síntomas depresivos o más, 29.8% de los hombres. ¿Cuáles son esos síntomas? Cansancio, sentirse sin energía, tener sueño intranquilo. Lo más presente fue sentir tristeza. En el caso de la tristeza fue 47.8% para las mujeres y 29.5% para los hombres. El reporte estadístico, Alberto, también da cuenta de que enfermedades crónicas experimentaron también un incremento en este tiempo. En el caso de las mujeres mayores de 60 años diagnosticadas con hipertensión, el alza pasó de 52.6% en 2012 a 56.2% en 2024. De igual manera, este padecimiento aumentó en los hombres mayores de 60 años al pasar del 35.7% al 40.6%. La diabetes también reportó incremento en la población femenina entre 50 y 59 años. En 2012, 19.7% de las mujeres fue diagnosticada con esta enfermedad, mientras que en 2024 la tasa se ubicó en 27.6%. Los casos de diabetes son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pues de acuerdo con los datos presentados en el 2024 hubo el grupo de hombres entre 50 y 59 años afectado con la enfermedad se ubicó en 25.2%. Escuchemos. En los grupos de 60 años y más vemos el mismo comportamiento, mayor diagnóstico de diabetes, siendo aún mayor el diagnóstico entre las mujeres que entre los hombres a lo largo de estos años. El uso, Alberto, de plataformas digitales por parte de los adultos mayores se ha incrementado con el paso de los años, pues el 84.6% participó en actividades asociadas con la comunicación digital a través de conversaciones telefónicas, envío de mensajes y uso de Internet. Asimismo, ver televisión se ubicó como una de las actividades más frecuentes realizadas por la población mayor a los 60 años. Actividades como leer libros y revistas, hacer crucigramas y mantenimiento del hogar mostraron altos niveles de participación, aunque en menor grado en comparación con el uso de las plataformas digitales. Por su parte, Rebecca Wong, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina de Texas, destacó que estos datos son valiosos para producir evidencias, hacer investigaciones y políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores de 50 años y aumentar el número promedio de vida de los hombres. Asimismo, esta estadística contribuye a elaborar programas para atender el problema de la obesidad, el estrés y la depresión, que son el detonante de las enfermedades crónicas, expresó Wong. Escuchemos. Si contamos con datos como estos, como los que se están produciendo para México y en otros muchos países, los académicos debemos asumir la responsabilidad ahora de formar a más recursos humanos, a más investigadores que sepan usar estos datos, que puedan producir evidencia con rigor para diseñar mejores programas sociales, económicos, de salud, todos los sectores, para llegar precisamente a esa sociedad transformada y aprovechemos el gran recurso humano que van a ser, que son ya los adultos mayores. Los resultados de este estudio, Alberto, permiten observar la evolución de la salud física y emocional de las personas mayores en el país y ofrecen información valiosa para diseñar estrategias que enfrenten el aumento de las enfermedades crónicas y los retos del envejecimiento. Acá el reporte, Alberto. El reporte muy puntual y completo. Gracias, Natalia Matamoros. Feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Estos datos son importantes. Nos hablan de una realidad en la población de México, la población mexicana. Hablamos de personas de ya adultos mayores que forman parte de la generación que de alguna u otra manera se vio afectada ya en su edad, digamos, de joven a adulta,
por el cambio en los hábitos alimenticios, la proliferación de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, la ausencia de una dieta saludable por el encarecimiento de justo una dieta saludable y la presencia ad nauseam pues de las grandes empresas que son las principales responsables de la epidemia, por ejemplo, de diabetes que se vive en México, la venta indiscriminada de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados como los gansitos, como los panes estos ahí, los bimbollos y todo ese tipo de alimentos que son bien comunes en México y que lo que han hecho pues es que se empeore la salud de los mexicanos, acompañado de políticas públicas. Por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se abrió de forma indiscriminada la presencia de estos alimentos. En el gobierno de Vicente Fox Quesada, militante del Partido Acción Nacional, se distribuyó en las tiendas Diconsa, que eran en ese momento de las pocas alternativas de provisión de alimentos en comunidades indígenas o comunidades rurales. Se distribuyeron sopas instantáneas. Imagínese usted, en lugar de promover otro tipo de productos que había en esas tiendas como frijol o arroz, se empezaron a distribuir sopas instantáneas por orden o permitido por Vicente Fox Quesada, que estableció su famoso gobierno de empresarios. Son este tipo de políticas públicas, desde este tipo de gobiernos, que tenemos estos resultados que se dan a conocer esta misma mañana y que le hemos dado puntual seguimiento. Sobre esto tenemos más. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el maestro Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Maestro Octavio Heredia, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Al contrario, un gusto saludarles a ustedes, al auditorio y poderles compartir las cifras que publicamos el día de hoy. Que además tienen un dato importante que me gustaría que en poquitos segunditos nos contara. Análisis longitudinal. Entiendo que no es muy común este método. ¿De qué se trata un análisis longitudinal de la población mexicana, maestro? Claro, es muy importante empezar por ahí. A ver, lo que estamos publicando el día de hoy son los resultados de una encuesta que iniciamos en 2001, aprovechando un equipo de trabajo con el Centro de Salud de la Universidad de Texas, particularmente en San Antonio. Y en aquel entonces, en 2001, lo que se hizo fue seleccionar a un grupo de personas de 50 años y más, y a partir de ahí hemos venido visitándolos cada determinado tiempo. Para esta ocasión es la 7ª vez que los visitamos, y eso es lo que le da el carácter de longitudinal. Es decir, no es una encuesta en donde aleatoriamente seleccionamos personas nuevas, sino que venimos haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo de los mismos individuos. Entonces, ya imaginarán la importancia de esto. Tú puedes observar a una persona que en 2001 tenía cierto contexto sociodemográfico, ciertas condiciones de salud, ciertas características de actividad económica, y ahora en 2024, pues cómo es su trayectoria de vida de esa persona, pues en esta encuesta es precisamente que lo podemos saber. Sí, no es muy común, como bien lo refieres, y es importante para poder tener los cambios que se dan a lo largo de la trayectoria de vida, siempre teniendo en cuenta cómo ha venido desarrollando su vida esa persona, ¿no? Cómo ha estado en corresidencia con la familia, cómo ha estado involucrada en el mercado laboral, qué condiciones de salud ha tenido. Y bueno, pues esa es la riqueza que tiene un proyecto de esta naturaleza. Maestro, una encuesta con estas características que te da un seguimiento durante un cierto tiempo a las mismas personas, podríamos decir que es más precisa que las encuestas tradicionales, que en realidad son, entiendo también, una especie de fotografía de lo que se presenta en ese momento. ¿Es más precisa una encuesta como esta?
Fíjate que es muy buena tu pregunta porque no es que sea más precisa, más bien se complementan. Tú puedes tener en este momento una radiografía de una encuesta de tipo transversal que te puede decir, en este momento, digamos, hay alrededor del 28.1% de las personas de 62 a 71 años que tienen diabetes, podríamos decirlo así. Con la longitudinal lo que puedes ver es que este mismo grupo de personas en 2012 era el 16% de los que tenían el padecimiento de diabetes. Con una encuesta transversal no podrías tener ese seguimiento. Entonces, son ejercicios complementarios, cada uno tiene sus bondades y yo creo que en este caso hay que verlo de esa manera, ¿no? En las encuestas transversales tú puedes tener el momento actual, pero no sabes cuáles fueron los detonantes a lo largo del tiempo que hicieron que un individuo quedara en esa estimación del momento actual. En una longitudinal sí lo podemos hacer. ¿Y cuáles son los detonantes, maestro Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI? ¿Cuáles son los detonantes de los resultados que se dan a conocer en la ENASEM, la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento? Nuestra compañera reportera hablaba de aumento en diabetes, en hipertensión, etcétera. Además de estos datos duros, ¿qué detonantes se encontraron gracias a esta encuesta longitudinal, maestro? Pues mira, podemos hablar de los principales resultados. Mira, por ejemplo, podemos mencionar que este proyecto está estimando que en México hay 32 millones de personas de 50 años y más. Básicamente, 53% corresponde a mujeres y un 47% corresponde a hombres. Por mencionarte un dato rápido en el tema conyugal, el 78.8% de hombres se encuentra casado o en unión libre, mientras que en las mujeres se trata del 58.4% que se encuentran en este tipo de situación conyugal. Por ejemplo, en el caso de la condición de viudez, hay un 7.3% de hombres de 50 años y más que son viudos hacia 2024, cuando en el caso de las mujeres es de cerca del 23%. Entonces, podemos empezar a ver condiciones diferenciadas sociodemográficas dependiendo de hombres y mujeres. Como bien refieres, este proyecto te da un muy buen panorama de la situación de salud que hay en la población. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que en la población de 50 años y más para este 2024, este proyecto ya genera una estimación de 41.5% de personas con un diagnóstico de hipertensión. Si esto lo vemos por hombres y mujeres, fíjate cómo nos llama mucho la atención que es mayor en el caso de las mujeres, ya que este padecimiento, por ejemplo, en las personas de 60 años y más, en las mujeres se va hasta 56.2% de personas de mujeres con diagnóstico de hipertensión, mientras que en los hombres es el 40.6% en este mismo grupo de edad de 60 años y más. Y el otro gran resultado también que nos está mostrando en este momento es que la población de 50 años y más alcanzó un nivel del 25.5% con el diagnóstico de diabetes, que también lo podemos diferenciar también por hombres y mujeres. Y digamos, si vemos al grupo de 60 años y más, tenemos un 30% de mujeres con diagnóstico de diabetes contra un 25.2% de hombres con diagnóstico de diabetes en este mismo grupo de edad. En esto, sí, adelante, maestro. Sí. Adelante. Algo que hay que destacar es que si tú lo ves desde la perspectiva longitudinal, en el 2012, el grupo de personas que tenía de 50 a 59 años, en aquel entonces, en 2012, tenía un 16% con diagnóstico de diabetes. Ese mismo grupo de personas, vamos ahora y los visitamos en 2024, es decir, estas personas ya tienen una edad de 62 a 71 años aproximadamente, y en ellas vemos un incremento de la prevalencia de diabetes, porque pasa del 16% al 28.1%. Entonces, lo relevante es que hemos visto que en este mismo grupo de personas
después de 12 años de estarlos siguiendo por medio de este proyecto, pues vemos un incremento, por ejemplo, en la prevalencia de diabetes de 12 puntos porcentuales. ¿Y qué les pasó a este rango de población, por ejemplo, los que tienen diabetes? La encuesta analizó o incluye elementos que propiciaron este incremento de 16 a 28% en el índice con diabetes, maestro. Es muy buena tu pregunta y qué bueno que me la haces para que todos los que nos están escuchando o nos están viendo entiendan que la encuesta es tan rica de información que podemos saber cómo vivía estas personas en 2012 en términos de si asistía a servicios médicos, si contaba con ciertas características quizá de alimentación, si realizaba actividad física en aquel entonces, y podemos ver si en este momento también desempeña ciertas características alrededor de su vida que nos permite entender eso. INEGI lo que hace es poner a disposición toda esta información para que investigadores y bueno, pues ya personas especializadas en la materia puedan precisamente estudiar las relaciones de este tipo de condiciones con respecto a diferentes aspectos a lo largo de tu vida. Y entonces el proyecto te lo permite hacer. Podríamos pasarnos toda la tarde, ahora sí que desglosando la encuesta que, como bien nos dice y escucho, maestro Octavio Heredia Hernández, es muy rica en datos, pero el tiempo se nos acaba para esta parte de la entrevista. ¿En dónde se puede consultar la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México, maestro? Mira, pues la pueden consultar directamente en la página del instituto en www.inegi.org.mx. En los programas busquen, por favor, el proyecto de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, ENACEM, en su edición 2024, y ahí podrán descargar, fíjate, al menos dos productos muy que te resumen toda la información. Una presentación donde vienen los principales resultados que el día de hoy publicaron nuestras autoridades en conferencia de prensa, y también pueden descargar todo un reporte de resultados donde pueden ver mayor detalle de estos resultados, y otros, ¿no? Para personas especializadas también pueden descargar las bases de datos y puedan hacer sus análisis. Ahí está el sitio donde se puede tener acceso, se puede consultar esta Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Maestro Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI, gracias por estos datos fundamentales que nos presenta la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto saludarlos. Que tenga buena tarde, maestro. Buena tarde. Es que estos datos son realmente contundentes, es el adjetivo que me quedé pensando, iba a decir otra cosa, pero son graves, pues. Imagínense, se hizo un seguimiento muy puntual a un grupo de población desde 2011-2012 a la fecha para conocer pues cómo evoluciona, o en este caso involuciona, su condición de salud. Y en el caso de diabetes, por ejemplo, en 2012, este mismo grupo que estudió el INEGI, el 16% que de 50 años o más en aquel momento, en 2012, reportó tener diabetes. A este mismo grupo, que ahora tiene más de 62 años, la revisión que se hizo para estos resultados, resulta que tienen el 28%, aumentó la población con diabetes. Y este dato es importante porque dentro de esta encuesta se puede encontrar por qué hacían en 2012 y qué ocurrió en este lapso para que aumente el número de personas con diabetes. Porque es importante, no solamente por el hecho de que se tienen estos datos, no, sino porque nos permite saber de manera estadística, con datos duros, en dónde hay que poner el foco, la atención, la mirada, por qué aumentó la población con diabetes. Y una de estas respuestas pues es el consumo, el hábito alimenticio, que está en cierta manera muy influido por lo que le decía hace unos minutos, el consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, que están ahí disponibles, que son más baratas que pues un agua fresca o una verdura, las frutas, en fin, y que además en estos ya es una cuestión, una aportación personal, pues también las estrategias de las industrias
de los alimentos ultraprocesados. Yo recuerdo en algún momento que aumentó el IEPS para las bebidas azucaradas de 1,5 litros y de litro, y lo que se hizo fue pues bajarle el precio a las bebidas de 3 litros que costaban menos que las de 1,5 litros. Y entonces la gente dijo, bueno, pues mejor en lugar de comprar una de 1,5 litros, una coca de 1,5 litros, me compro una de 3, que me sale más barata, unos jarritos de esos productos. Y claro, ¿cuál es el resultado? Estos datos. Un incremento importante en el número de personas, adultos mayores con hipertensión, con diabetes, con padecimientos renales, con depresión. Ahí están los datos duros que se han presentado esta mañana. Así es el nuevo Sistema Universal de Salud. Y para atender esta realidad, hay también alternativas que se han planteado por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una de estas respuestas a esta realidad dura que le acabamos de presentar es el Servicio Nacional, el Sistema Nacional, el Sistema Universal de Salud, perdone usted, que va a empezar a operar de manera muy concreta el 1 de enero de 2027. ¿En qué consiste? Bueno, pues todo el personal, todo el equipo y todos los recursos que se encuentran ahora por separado en las distintas instituciones públicas de salud, el IMSS, el ISSSTE, los servicios de Pemex, etcétera, pues se van a operar, a concentrar en una sola red para atender a toda la población. Esta estrategia permitirá que todos los mexicanos se puedan atender en la clínica o el hospital más cercano, el que le quede a la mano, sin importar si son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, servicios de salud de Pemex o eventualmente, si es que se logra concretar esto que está en proceso, de los servicios estatales de salud. En esta primera etapa habrá los siguientes beneficios. Atención universal a urgencias garantizada a partir del 1 de enero de 2027. El paciente podrá ser atendido en el mismo hospital al que ingresó por urgencias sin que haga ningún pago. Si de pronto se siente mal o necesita atención médica rápida y la primera clínica es del IMSS y usted es derechohabiente del ISSSTE, usted se puede quedar allí sin mayor problema. Habrá universalización de las consultas preventivas y de padecimientos agudos, atención a embarazos de alto riesgo en todo el país, universalización de la atención y diagnóstico para cáncer de mama, que es fundamental, atención a infartos, atención también a si usted tiene un accidente cerebrovascular, también podrá ser atendido en el lugar más cercano. Si está usted en tratamiento y viaja, por ejemplo, por trabajo o por vacaciones, también se vale, y necesita seguir su tratamiento médico, lo podrá hacer en el lugar en que se encuentre sin que tenga usted que esperarse hasta regresar a su clínica. También habrá posibilidades de vacunarse en cualquier lugar. El Plan Nacional de Vacunación será universal, como de hecho ya existe. Todo esto a partir del 1 de enero de 2027. Y esto va a empezar a funcionar a partir del próximo lunes 13 de abril, cuando inicie el proceso de credencialización, que es un verbo un poco extraño. Habrá que checar en la RAE si existe, pero ya se usa. Es decir, que usted podrá tener una credencial del servicio, el Sistema Universal de Salud, para que con esa credencial usted pueda tener acceso a este servicio y además podrá de esta manera vincularse a toda esta estructura de Internet, esa estructura digital, para que su expediente médico pueda ser consultado en cualquier servicio de salud del IMSS, el ISSSTE, cualquiera, inclusive para que usted tenga acceso en cualquier momento. Hay beneficios importantes y de eso hablamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Subsecretario, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar.
Hola Alberto, gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Se ha presentado detalles y el anuncio de la presidenta Sheinbaum de un decreto presidencial para formalizar el Sistema Universal de Salud. Para la audiencia que nos escucha en toda la República Mexicana, subsecretario, empecemos por esto. ¿Por qué es importante un sistema de salud de esta naturaleza? Creo que todos los que vivimos en México sabemos que tenemos un sistema de salud complicado en el sentido de que tenemos varias instituciones públicas federales que dan servicio de salud. Hay algunas personas que están en el IMSS porque tienen un trabajo en el sector privado, otras que están como yo en el ISSSTE por ser funcionarios públicos y las personas que no tienen cobertura de seguridad social que se atienden principalmente en el IMSS Bienestar y en los servicios de salud de los estados. Esto ha generado un reto mayúsculo para el acceso a la salud, desde cómo hemos construido duplicando infraestructura, poniendo casi un hospital enfrente del otro para poder atender a distintos grupos de población y al mismo tiempo pues dificultades para que la población acceda a los servicios más cercanos y de mayor calidad cerca de donde requieren esta atención. El Servicio Universal de Salud busca precisamente ayudar a mejorar este tema al generar una red integrada de servicios que conjuntan toda la infraestructura del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, permaneciendo como instituciones independientes, pero que intercambian servicios, que colaboran y que trabajan para que cualquier mexicano o mexicana se pueda atender donde lo requiera y nosotros por detrás validar la parte operativa y financiera para darle sostenibilidad al sistema. La promesa que estamos buscando cumplir a los mexicanos es precisamente eso, que la gente a partir de esta administración pueda atenderse en el lugar más conveniente, más cercano, independientemente de su derecho a bienes. ¿Cuándo empezaría allá a convertirse en realidad esto que platicamos y que se presentó en la conferencia del pueblo, subsecretario? Es un proceso gradual, ustedes podrán entender si me escuchan que es una reforma muy ambiciosa, pero estamos convencidos de la capacidad para lograrlo, pero va a empezar de manera paulatina. El primer paso que inicia este 2026, el próximo 13 de abril, ya en muy pocos días, es el proceso de credencialización. Que todas las mexicanas, todos los mexicanos tengan una credencial que los haga parte del Servicio Universal de Salud y que funja como el pasaporte de entrada para el intercambio de los servicios. La primera etapa ya más sustantiva de la operación del Servicio Universal de Salud inicia el día 1 de enero del 2027, en 9 meses aproximadamente. Y en esta primera etapa lo que contemplamos es atención universal a urgencias, que la gente pueda acudir para una urgencia médica, desde un accidente, una fractura, un infarto, un parto de emergencia, a cualquier institución pública, parte del Servicio Universal de Salud y sea atendido. Busca también implementar la continuidad del tratamiento. Si estamos en un padecimiento grave como es el cáncer y perdemos nuestra derechohabiencia, poder quedarnos en la institución donde iniciamos el tratamiento hasta completarlo. Contempla varias acciones más, pero son las más significativas el 1 de enero de 2027 y de manera paulatina, a través de la implementación que estaremos haciendo, llegar a una interoperabilidad total. Después de esto que les comentaba, pasar a intercambio de sistemas de diagnóstico, de imagen, radiografías, tomografías, etcétera, y finalmente a la parte de hospitalización y consulta externa hacia 2028. Es un proceso paulatino que tenemos que hacer de manera pues muy planificada y de compañía con la gente, pero el compromiso es que el inicio del sistema es el 1 de enero del 2027. En la información que se ha presentado, subsecretario de Salud Eduardo Clark, se habla de, en esta primera etapa, la atención en cualquier hospital del servicio público del país de enfermedades como cáncer, infartos, hemodiálisis, trasplantes, etcétera. Y me llama la atención porque en su momento se llegó a decir que esto ya se atendía con el Seguro Popular, pero esto no era tan real, no se te encontraba este tipo de servicios, subsecretario. Pues no era una cobertura completa, había muchas de las atenciones que no estaban cubiertas en el paquete del Seguro Popular. Eso lo hacía problemático porque muchas personas se quedaban sin la atención que requerían, pero estamos yendo aún más lejos. En primer lugar, la Fundación del IMSS Bienestar lo que busca es garantizar la cobertura para que las personas que se atienden en el IMSS Bienestar, que no tienen seguridad social, puedan tener servicios de la calidad y del alcance que lo que hoy se tiene en el IMSS y en el ISSSTE, es decir, un proceso de mejora de la calidad de atención y mejora de la cobertura, el tipo de padecimientos que nos podemos atender. Pero este Servicio Universal de Salud, Alberto, va un paso más allá. Es decir, no solo las personas sin seguridad social van a tener una cartera de servicios a las que pueden acceder en caso de requerirlo más amplia, pero también lo van a poder hacer en una red integrada, no solo por los hospitales que antes atendía el Seguro Popular, a través de los estados. Ahora es a través del IMSS Bienestar, pero poder intercambiar servicios con la infraestructura del IMSS, del ISSSTE y de los servicios de salud de Pemex. ¿Por qué es importante esto, Alberto? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy fácil de explicar. Sí.
los maestros del país que están en el ISSSTE, porque son derechohabientes del ISSSTE como servidores públicos, se tienen que atender, están en todas las localidades del país, pero no en todas las localidades del país tenemos clínicas del ISSSTE, porque el ISSSTE se construyó mucho en las zonas urbanas. Lo que sí tenemos en las zonas más alejadas, zonas rurales, es muchísimas clínicas del IMSS Bienestar. Hoy, en vez de que un maestro, si tiene un padecimiento, se tenga que trasladar a una ciudad a 3-4 horas de distancia, va a poder acudir a la clínica del IMSS Bienestar más cercana a su domicilio. Esa es la diferencia, no solo más servicios que van a seguir invirtiéndose en la construcción de hospitales, contratación de personal, pero más cercanos a donde vivimos a través de esta red integrada de servicios. Ahora bien, uno de los elementos que más dudas ha causado entre la población, subsecretario de Salud Eduardo Clark, es esto. ¿Cómo, se preguntan muchas personas, cómo puede garantizarse que si voy al IMSS y soy derechohabiente del ISSSTE, en el IMSS sepan lo que tengo? ¿Cuál es el procedimiento para garantizar que exista el acceso a los expedientes clínicos de cada persona? Una parte crucial de esta reforma que estamos impulsando no es solo el intercambio de servicios, es el propio intercambio de información. Hoy cuando uno va, las personas en México cambian de derechohabiencia en el transcurso de su vida. Años estarán en el IMSS Bienestar y otros años tienen un trabajo que los afilia al IMSS. El objetivo es que el expediente médico electrónico asociado a la credencial cargue toda tu historial médico, desde las consultas que has tenido, los padecimientos con los que has sido tratado, los medicamentos que te han sido recetados, las operaciones que te han realizado, para que en el caso de intercambio de servicios, cuando tú vayas a una clínica que es la que no te corresponde, porque no es a la que históricamente ibas, el personal de salud, desde médico, paramédico, enfermería, pueda validar toda la información de tu expediente y darte el mejor trato ya conociendo tu historia médica. Esto es algo transformador, algo que vemos como revolucionario, no solo para que la gente tenga en su aplicación toda la información de su historial médico, pero también para eficientar el uso de los recursos públicos, para menores tiempos de espera, para evitar duplicidades y para que la gente sea atendida de mejor manera. Porque muchas veces, si vamos a un lugar nuevo y ya estamos diagnosticados, nos dicen, no, ¿sabes qué? Te tengo que hacer otra vez los exámenes de sangre porque no los tengo. Te tengo que hacer otra vez una tomografía porque no la tengo. Esto nos va a permitir reducir esos tiempos que a veces impactan, muchas veces, en que a los pacientes se les atienda con un mayor tiempo de espera. Esto implicaría tener una sola gran base de datos con todos los expedientes médicos del país, subsecretario. Más que una sola base de datos, es un sistema de interoperabilidad de datos. Los datos siguen en resguardo de la institución que los generó, que tiene todas las normativas de protección de datos personales, pero bajo la aprobación del usuario, sus datos pueden viajar. Así como nosotros usamos la tecnología en nuestra vida privada para otras cosas que no son la salud y enviamos información de un lado al otro, así el sistema de salud puede seguir haciendo lo mismo, interoperar, evitar duplicidades y facilitarle la vida a las personas. Es un dato importante, es decir, no es que de pronto haya un solo lugar donde estén todos los datos, sino que tendrán acceso las distintas instituciones a la información que tiene cada una. Es así, ¿verdad? Exacto, y eso nos permite, primero, es muy importante mantener los estándares de confidencialidad, de salvaguarda de los datos personales, pero de la misma forma, con estos estándares de interoperabilidad, permitir que cuando el usuario lo requiera, su información pueda ser compartida para darle un mejor nivel de atención. Que digo, no es el objetivo central, Alberto, pero es muy importante que la gente lo sepa. Sí. Estos datos no solo van a ser para consumo de los médicos, de las enfermeras y enfermeros, también van a ser datos en poder de los propios ciudadanos, lo que va a permitir que si alguno decide, porque tiene su derecho, ir a un hospital privado para un tema, ir a una clínica privada, ver a un médico particular, poder compartirle toda la información que ya se le hizo en el sector público para así tener, pues, inclusive en el sector privado, acceso a mejores diagnósticos y mejor tratamiento. Eso es dejar en los ciudadanos su propia vida, como no había ocurrido, subsecretario. Parte central de esta reforma no es una reforma puramente burocrática, administrativa, es una reforma que de fondo busca posicionar en el siglo XXI, aunque ya vemos un cuarto del siglo, al sector salud, modernizarlo, innovarlo y hacer que las personas estén en control de su salud, cosa que no ha ocurrido históricamente en nuestro país. Siempre las personas han tenido que depender de las instituciones públicas como si le estuviéramos haciendo un favor. Esto lo que busca es empoderar a los pacientes mexicanos también. Y ese es el cambio fundamental en esta etapa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Subsecretario Eduardo Clark, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias por el espacio, les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y gracias, Alberto, como siempre. Que tenga buena tarde, subsecretario. Hasta luego. Y es que es importante este dato porque se trata de la parte de la estrategia para recuperar al sistema público de salud
de México, que estaba en 2018, cuando empezó el anterior gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba en la basura, estaba en proceso de ser desmantelado para venderlo a los amigos, los cuates, los inversionistas privados de los políticos en turno. Nada más revisar por qué creció un sistema nacional de hospitales privados, que usted los encuentra casi como los Oxxos en cada esquina, y que forman parte de estos sistemas de hospitales privados muy famosos, y que son propiedad de la familia Vázquez Raña, de Olegario Vázquez Raña, que un empresario muy cercano e inversionista que apoyó con recursos financieros de la Fundación Vamos México de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox Quesada, que fue beneficiado por el favor de la pareja presidencial, y por eso, pues, entre otros elementos, pues crecieron sus hospitales, y así otros, las clínicas, los consultorios que están establecidos a un lado de las farmacias que venden productos que no son de patente, productos similares, y que en su momento, en el gobierno del presidente López Obrador, fueron señalados por el entonces subsecretario de Salud y por la Secretaría de Salud en concreto, de ser parte de atención, porque lo que se recetaba allí no necesariamente era lo que se requería para atenderse y curarse de las enfermedades, y en muchos casos lo único que ocurría pues era simplemente que se daban atenuantes que agravaban las enfermedades. Esto fue particularmente grave, la manera en la cual se desbarató el sistema público de salud en México en los años de la pandemia de la COVID-19, cuando se enfrentó con datos como los que les presentamos hace unos minutitos: un alto nivel de diabetes, de enfermedades de hipertensión, padecimientos cardiovasculares, de enfermedades renales, por la falta de atención, entre otros elementos del sistema público de salud, que fue prácticamente desbaratado. Pero hubo una manera de enfrentarlo. El país superó la pandemia, entre otros elementos, por la construcción acelerada de un sistema de salud público que ahora tiene estos resultados, estos capítulos como el que le acabamos de presentar en la conversación con Eduardo Clark, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención de la Secretaría de Salud. De aquellos años fuertes, duros, que cambiaron la vida del planeta entero, hay también recuerdos que de pronto son malos, sí, pero también hay algunos positivos, como este, con el cual vamos a una pausa. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta el miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, existiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27.
Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Nos quedan unos cuantos minutos de este servicio informativo y nos vamos rapidito al Senado de la República. Claudia Telles, cuéntanos qué sucedió por allá. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. Con 81 votos a favor de Morena, PT Verde y Movimiento Ciudadano y 30 en contra del PAN y del PRI, el Senado de la República ratificó a Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores, esto a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Después de un debate entre legisladores en el Pleno, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, notificó al funcionario la decisión de la mayoría parlamentaria y procedió a tomar la protesta de ley a Velasco Álvarez. Vamos a escuchar. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal, patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Roberto Velasco Álvarez. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en este importante encargo. Por la mañana y al comparecer ante comisiones como parte de este proceso de ratificación, Roberto Velasco Álvarez dijo que no niegan los casos de desaparición, pero consideró que el informe del Comité contra la Desaparición de las Naciones Unidas se extralimitó en algunos aspectos. No estamos, dijo, negando los casos de desaparición ni el dolor de las familias, pero exigió mayor calidad en el trabajo del comité. Destacó que las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda tienen toda la empatía y solidaridad. Vamos a escuchar. Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del comité. En primer lugar, el comité hace referencia al Estatuto de Roma y hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, ambos puntos para los cuales el comité no tiene facultades. Entonces, eso es parte de lo que estamos cuestionando. En segundo lugar, estamos cuestionando la aplicación del artículo 34, que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país. Dijo que nuestro país continuará como parte del ecosistema que forman organismos internacionales, pero ser críticos o exigentes no es desconocer su legitimidad, al contrario, comentó, refleja el mayor interés del gobierno de México en ofrecer información oportuna y fidedigna para sus reportes. Ante legisladores de todos los partidos presentó su plan de trabajo y de entrada destacó que en la relación con Estados Unidos se coopera pero no se negocia la soberanía. Dijo que el TEMEC representa el acuerdo comercial de mayor relevancia para México. En consecuencia, comentó, respaldaremos su proceso de revisión para garantizar que continúe como un motor de desarrollo y de crecimiento para el país. El reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Del Senado de la República nos vamos a ir a la jefatura de gobierno, al antiguo Palacio del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que sucede con la jefa de gobierno, Clara Brugada? Cuéntanos, Víctor Raúl Ramírez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues el Mundial de Fútbol que se va a inaugurar el próximo 11 de junio en la Ciudad de México ha provocado que se aceleren las obras de vialidad que van a quedarse de manera permanente en la capital del país. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien explicó que con las obras de vialidad, sin incluir la modernización de la línea 2 del metro, se van a poder transportar 500,000 de personas. Vamos a escuchar lo que dijo. Estamos hablando de cientos de miles de personas que van a trasladarse diariamente en infraestructura nueva y en el que hoy estamos trabajando para que abril y principios de mayo, máximo la primera semana de mayo, tengamos todas las obras entregadas. La inversión que estamos haciendo en estas obras es de 5,183 millones de pesos.
incluyendo los 1.500 millones de pesos que la federación nos aportó o está en ese proceso para el metro, que nosotros propusimos que fuera para el metro. Asimismo, la jefa de gobierno dijo que será la Secretaría de Educación Pública la que anunciará si el próximo 11 de junio, día de inauguración del Mundial de Fútbol, se suspenden las clases, al tiempo que también hizo un llamado a las empresas para que ese día permitan hacer trabajo desde casa. Vamos a escuchar nuevamente. La Secretaría de Educación Pública informará si ese día se suspenden clases o no. Yo espero que sí. Y sobre el tema a los empresarios, a todos los demás, al conjunto de actores económicos de la ciudad, pues seguramente habrá un llamado para ello, para que, como en la época de campaña, se logre que la mayor parte de la población pueda ese día hacer trabajo en casa. Y lo hacemos principalmente para evitar que haya mucho tránsito, para garantizar que es el primer día, es la inauguración, es un día muy importante para la ciudad, sobre todo en movilidad, podamos tener mejores condiciones para llevar a cabo el mundial. Entre las obras de vialidad más importantes que se están llevando a cabo por el Mundial de Fútbol está la modernización de la línea 2 del metro, también del tren ligero Tasqueña-Xochimilco, también están avanzando en las líneas de Metrobús, Trolebús y RTP, también en la creación de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad, también en 34 kilómetros de movilidad en la ciclovía de la calzada de Tlalpan y la creación de la ruta del Metrobús Quetzalcóatl, que irá del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Paseo de la Reforma. Ese es mi reporte. El reporte. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde. Y a propósito de las actividades previas a el Mundial de Fútbol, se presentó la tarjeta azul. Alfonso López nos cuenta. Buenas tardes, Alfonso, adelante. Gracias, Alberto, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Efectivamente, en el marco del Mundial 2026 se presentó la tarjeta azul, diseñada para prevenir, detectar y denunciar explotación sexual y trata de niñas, niños y adolescentes, especialmente durante un evento como es la Copa del Mundo, y que es impulsada por la Secretaría de Turismo y UNICEF, y que ahora incluye un acuerdo con plataformas de transporte. Fernando Carrera, representante de UNICEF México, destacó el alcance que tendrá llegar a la movilidad. Te diría yo, esencial por el volumen, por la llegada. Sabemos que a través de los hoteles llegamos también a millones de personas, pero los servicios de transporte son mucho más masivos incluso que los hoteles. Entonces es un paso esencial. Y muy importante, de caso de denuncias, puede ser que genere denuncias, pero más que todo que genere conciencia. Eso es lo más importante para nosotros, que la gente empiece a darse cuenta que hay un problema y que hay que atenderlo. Afirmó que se debe atacar el incremento de riesgo de las infancias de sufrir trata y explotación infantil durante eventos como los Juegos Olímpicos y en este caso la Copa del Mundo. Yo diría que se incrementan los riesgos, no sabemos si los casos, pero los riesgos sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente movida. Podemos hablar de turistas extranjeros que vienen a México, pero también de turistas mexicanos que se trasladan dentro de México. Y es un momento, solo sabemos algo, que es que lamentablemente, concomitantemente con la actividad turística comercial normal, vienen actos delictivos como la explotación sexual y comercial. Entonces, esa es la correlación que tenemos. No tenemos los datos de cuánto incremento, cuánto baja, eso no sabemos, pero sí sabemos que el riesgo aumenta, eso con certeza. Finalmente afirmó que la violencia en hogares se duplica por el abuso de sustancias durante eventos deportivos, pues incrementa a un 35%. Alberto, el reporte, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Alfonso López. Mire, la mejor forma de combatir, de parar, de marcar un alto al fascismo y a los fascistas es con cultura, con alegría. ¿De qué se trata esto que le quiero presentar enseguida? Carolina López Hidalgo, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buena tarde. La Liga Antifascista surge con la convicción de crear una mayor conciencia sobre el devenir de una humanidad que ha ido perdiendo su rumbo debido a los grandes consorcios que manejan a la sociedad. Reunidos en el Salón Los Ángeles el pasado 16 de marzo, los artistas y pensadores decidieron tomar el espacio abierto para formar brigadas de creadores y mostrar a la sociedad la importancia de levantar la voz ante la injusticia de varios gobiernos. Para la comunicóloga Alina Duarte, estas actividades son una invitación a no cometer errores del pasado. Este es abiertamente un llamado a ocupar las trincheras porque en ese diagnóstico que tenemos aquí es que no podemos cruzarnos de brazo viendo caer bombas, lo mismo en Palestina, en Caracas, en Teherán. Esta lucha que estamos emprendiendo es desde las trincheras y eso es este mes que llevamos constituidos, en donde se han sumado todos los talentos y donde se sumarán también para conformar este esfuerzo del festival del próximo 19 de abril, este acopio del 17, 18 y 19 de abril, y para eso todas estas comisiones y estas propuestas que se están haciendo ha sido la suma de los esfuerzos de quienes se han sentido interpeladas a sumar desde lo que tienen, lo que son su expertise, desde su ronco pecho, si es con poesía, si es con teatro, si es con canto, o incluso desde mi trinchera de la formación política también propusimos hacer unas charlas para tener también herramientas mínimas para saber qué es este momento y tener a lo mejor no un consenso conceptual sobre si es un neofascismo o posfascismo, pero sí para decir que los horrores los tenemos soplándonos en la nuca y que tenemos que organizarnos. El activista Paco de la Rosa invita a que se unan a esta iniciativa, que además de ofrecer actividades artísticas y culturales, se están haciendo colectas para poder llevar paneles solares y despensas a los cubanos. A nombre del colectivo está abierta la puerta para todos los que quieran militar en este asunto. Nosotros ya formamos parte de la Liga, somos partícipes de esto, y la Liga tendrá una responsabilidad, de hecho está asumiendo una responsabilidad histórica, pues en los últimos años no se había visto y ojalá nos quede el saco bien puesto. Para Blanca Salces, hay que abrir estos espacios a los jóvenes y destacó que el diálogo y el entendimiento serán la base de esta serie de encuentros que se llevarán a cabo del 16 al 19 de abril. Lo cual nos habla de una gran necesidad de las personas de expresar su solidaridad y de luchar contra el fascismo, y nos habla de que hemos encontrado en estas políticas fascistas la raíz de los problemas de todas las personas, porque hay quienes luchan por las tierras, otros por las mujeres, pero realmente el fascismo atañe todas estas áreas, ¿no? Es misoginia, es homofobia, es racismo, es clasismo, es genocidio. Entonces encontramos que si lo atacamos ahí por la raíz cultural, entonces las personas, porque eso es lo que nos han hecho. Ellos a través de la cultura y de sus medios corporativos y de todas sus cosas han instalado la cultura del consumismo, la cultura. Entonces si nosotros instalamos la cultura del humanismo, ¿cómo? ¿Con qué herramientas? Con nuestra creatividad y con nuestro amor. Así se combate el odio. Hasta aquí la información, Alberto. Muchas gracias. Gracias también a usted que nos escuchó. Hasta mañana. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío. Dejar y la vive, ay en este mundo de tristeza. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.